Hola, hoy vamos a ver el error absoluto y relativo. Al medir cometemos errores porque no tenemos infinita precisión. Primero, ¿qué es medir? Pues medir es comparar cierta cantidad de una magnitud con la unidad patrón. Por ejemplo, si queremos medir un campo, podemos coger como unidad patrón el metro. Vale, el error absoluto, pues es la diferencia entre el valor medido y el tomado como exacto. Si queremos medir un frigorífico, pues nos suelen dar ya las medidas en el manual del usuario. Pero bueno, si queremos medirlo nosotros, pues a lo mejor cometemos un error y el error absoluto nos sirve para ver este error. Y la fórmula es valor absoluto de el error medido menos el exacto. Ponemos valor absoluto porque las medidas siempre van a ser positivas y nos podemos quedar cortos o podemos pasarnos. Entonces en un caso va a dar positivo y en otro negativo. Pero como las medidas son positivas y no nos interesa el signo, pues lo ponemos en valor absoluto. E incluso podríamos cambiar de orden, poner valor exacto menos el valor medido. Y el error absoluto tiene unidades que son las mismas que la medida. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos medir un campo de fútbol y un libro y cometemos un error de 2 centímetros en el campo de fútbol y en el libro, no va a ser lo mismo cometer el error en el libro, que es mucho más pequeño, que en el campo de fútbol. En el campo de fútbol va a ser casi insignificante. Entonces, ¿qué es lo que nos compara el valor real y el error absoluto? Pues el error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor exacto. Lo podemos poner como porcentaje multiplicando por 100. Entonces el error relativo es como, nos indica la calidad de la medida, si es aceptable o no. ¿Cómo sabemos si es aceptable? Bueno, pues al ponerlo como porcentaje se coge que si nos da más del 2% ya no es aceptable. Bueno, primer ejemplo, hay que calcular el error absoluto y el relativo al obtener 23,6 metros como longitud de un terreno que mide realmente 23,9 metros. Entonces, el valor real es 23,9 y el medido 23,6. Vamos a empezar calculando el error absoluto, que es el valor absoluto del valor medido menos el exacto. 23,6 menos 23,9 nos da en valor absoluto 0,3 metros. Este es el error absoluto. Ahora vamos a calcular el relativo, que es error absoluto 0,3 partido del exacto 23,9 y por 100, porque lo vamos a poner en porcentaje. Nos da 1,25%. Esta medida sería aceptable. Luego, al medir la masa de un objeto se obtiene 2,4 gramos. 2,4 kilogramos. El error absoluto y el error relativo nos sirve para cualquier medida, no solo para longitud, puede ser también para masa, tiempo, cualquier magnitud. Bueno, si el valor considerado como real es 2,5 kilogramos, hay que calcular el error absoluto y el error relativo de la medición. Empezamos con el absoluto. ¿Qué datos nos dan? Pues el valor real es 2,5 kilogramos y el medido es 2,4. Pues sería valor real menos el medido. Aquí los hemos cambiado de orden, porque al final da lo mismo como es valor absoluto. Bueno, el error absoluto va a ser 0,1 kilogramos. Bien, entonces en esta medida hemos cometido un error absoluto de 0,1 kilogramos. Pero ahora vamos a ver si es una medida aceptable o no, si la calidad es buena. Esto lo hacemos con el error relativo. Error absoluto partido de valor real y por 100. Lo queremos poner como porcentaje. Y al final nos da 4%. No tiene unidades el error relativo, pero no es aceptable porque se pasa del 2%. En estos problemas siempre nos dan el valor real. Pero ¿qué pasa si no nos lo dan? Bueno, pues tenemos que repetir una medida varias veces, pues por ejemplo 3 o 4. Y luego hacemos la media de todos los valores. Ese va a ser el valor exacto.
Ejemplo, pues tenemos estas medidas 3,24, 3,20, 3,19, 3,30, 3,17, 3,21, 3,23. No nos dan el valor real. Bueno, queremos calcular el error absoluto y el error relativo, pero necesitamos el valor real, que no nos dan. Como tenemos todas estas medidas, vamos a coger como valor real, que no es el real, es una aproximación, pero sí, cuantas más veces midamos, pues más próximo va a estar al real. Entonces hacemos la media. Nos da 3,22. ¿Vale? Entonces podríamos hacer el error absoluto y el relativo para todas las medidas, pero aquí lo vamos a hacer solo para la primera. Bueno, pues tenemos error absoluto, sería el medido menos el real. 3,24 menos 3,22 nos da 0,02. Este es el error absoluto. Y el error relativo, pues ya vimos la fórmula. El error absoluto partido del valor real y por 100. Nos da 0,62%. Aquí tenemos todos los datos. El valor que hemos calculado, el real, es 3,24. El error absoluto, este es el valor que hemos medido, 3,24. El real sería 3,22. El error absoluto, 0,02. Y el error relativo, 0,62%. Y el último ejemplo. En un campo de girasoles se mide la cantidad de potasio que hay en el suelo por metro cúbico y se recogen 6 medidas. Aquí las tenemos. Ahora nos preguntan, para comparar la precisión de cada medida, ¿qué podríamos usar como valor real? Vale, pues como tenemos varias medidas, sabemos que el valor real que vamos a coger es la media aritmética. Bueno, lo calculamos y al final nos da 1,41 gramos partido de metro cúbico. Luego, ¿qué medidas son aceptables? Ya sabemos que si una medida nos da más del 2%, pues ya no es aceptable. Pero necesitaríamos calcular el error relativo para tener el porcentaje, y para calcular el error relativo necesitamos el error absoluto. Y esto lo hacemos para cada una de las 6 medidas. Vamos con la primera, que era 1,30. Pues el error absoluto es 1,41 menos 1,30, siempre en valor absoluto. Nos da 0,11. Y el error relativo, pues es 0,11 partido de 1,41, que es lo que cogemos como valor real, por 100, 7,8%. Como 7,8% es mayor que el 2%, esta medida no es aceptable. Y así haríamos con todas. Al final no nos da que ninguna sea aceptable. Bien, ya hemos contestado a la B. Y la C es, ¿cuál es la medida más precisa y la menos precisa? La más precisa será la que tenga un error relativo menor. Por lo tanto, la 1. Y la menos precisa será la que tenga el porcentaje más grande. En este caso, la 3.